Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Viene la Navidad y en EFAS Party hay de todo, divino, súper original. Además es muy cómodo porque están prácticamente todos los shoppings. Y si no, puedes ir a sus grandes tiendas que quedan en Gestido, casi Avenida Brasil o en la calle Jujuy, que tienen de todo para decorar tu casa y tu árbol. EFAS Party, momentos de felicidad. Vamos a dar la bienvenida ahora a quienes nos acompañan en estudio. Gonzalo Castelgrande, Asociación de Funcionarios de UTE. Ismael Cortazo, Federación de Funcionarios de OCE. Gracias a los dos. Ya han estado en otra oportunidad. A ver, ¿qué dicen frente al anuncio del Ejecutivo de estos aumentos? Bueno, primero que era esperable, ¿no? Creo que más allá del anuncio y de la confirmación del anuncio, creo que era esperable. ¿Por qué? En función de la coyuntura que estábamos viviendo, de todo lo que venían hablando ustedes de déficit fiscal y a su vez, para nosotros en particular desde el sindicato de la UTE, es sumamente esperable por cómo se viene gestionando la nueva política energética en el país, que nosotros estamos convencidos de que el proceso de privatización que se hizo con el cambio de la matriz energética va a ser muy difícil que pueda bajar tarifas el día de mañana. Que se puedan bajar la tarifa con este contexto de esta política energética. ¿Y con respecto a OCE? Bueno, porque sí. viste que OCE va de callado, ¿no? Nadie habla demasiado de OCE, pero después te viene la tarifa. Sí, lamentablemente todavía seguimos con una cabeza que no hablamos mucho del agua y saneamiento, cuando tendríamos que empezar a hablar más de agua y saneamiento, ¿no? Y nosotros estamos viendo desde mediados del 2013 que hay un aumento sostenido que va por sobre la inflación de lo que es el aumento de la tarifa de agua. Es más, en un año llegamos a aumentar 2 veces, que fue en el 2013, y en este año pasado, cuando se hizo el aumento de las tarifas, también tuvimos una adicional que lamentablemente tampoco tuvo tanta repercusión en los medios de prensa, que fue la tarifa medioambiental que planteó sobre la conexión el ministro de Economía, Danilo Astori, la cual ya prácticamente hace un año que la están cobrando y no sabemos para qué se utiliza ese plus de tarifa medioambiental que se le sumó al aumento anterior, ¿no? Es un problema que nosotros estamos viendo. Está claro de que cada vez con este modelo de agroproductor que tenemos, la potabilización de agua, el tratamiento de agua es más costoso. Los costos de OCE se están encareciendo, eso es lo que están planteando. El tema es en quién recae, ¿no? Porque obviamente cuando le cobras una tarifa, cuando aumentás la tarifa y a eso le sumás el adicional de una tarifa medioambiental y no vas a atacar directamente a aquellos productores que están generando la contaminación, ahí tenemos un problema de sobre quién recae este tipo de aumentos, ¿no? Bien, hay una mirada, un análisis que no apareció hasta el momento, me gustaría introducirlo, porque cambia la cosa. Sí, acompañando el aumento de tarifas, un aumento razonable, a su vez es tangible una mayor eficacia en el servicio, ¿no? Entonces, ese aspecto no apareció todavía. ¿Qué opinan? Primero nuestros invitados y después le llamamos al panel. Sí, yo quería agregar con respecto a esto 3 elementos, ¿no? Para que lo manejen los compañeros del panel. Primero, que es indudable que la tarifa eléctrica en este país recae el peso y el precio de la tarifa eléctrica sobre una parte de la población y no igual sobre todas. A ver, ese análisis, ¿por qué lo haces? Es indiscutible que la tarifa residencial, la que pagamos cada uno de nosotros en nuestras casas, la mayoría de los trabajadores, las casas de familia de los uruguayos, vale el doble en plata, en pesos uruguayos, el doble que la tarifa de los grandes consumidores. Ese es el primer elemento. Los grandes consumidores, se podría hablar de los empresarios en general. El segundo elemento es que durante un proceso histórico, se puede tomar de la década del 90 hasta el 2015, la tarifa residencial ha subido cerca de un 5% por arriba de la inflación y a los grandes consumidores se le ha rebajado casi el 20% por abajo de la inflación en ese periodo histórico. El tercer elemento, que es muy importante, es el peso y cuánto le cuesta a las familias uruguayas pagar la tarifa con respecto a cuánto le cuesta a las empresas pagar la tarifa. Ahí tenemos un elemento que nosotros llegamos a una conclusión que a las familias uruguayas en promedio, ¿no? Porque depende del ingreso de la familia, le cuesta 10 veces más que a un empresario pagar la tarifa de luz. Estos son 3 elementos que nosotros queremos dejar. Para nosotros son indiscutibles, pues son contratables, están
los números y que muchas veces no se sabe esto, ¿no? Digo porque hay una discusión hoy de a quién hay que bajar la tarifa o a dónde se debe destinar el mayor esfuerzo. Nosotros pensamos que las tarifas residenciales, o sea, las familias uruguayas están subsidiando a otras tarifas. Y hay un elemento que se agrega hoy, que es el tema de UPM. Es indudable que ya con el acuerdo que es público que firmó el Uruguay con UPM, donde la UTE se compromete a pagarle en 20 años a UPM 1.450 millones de dólares, que es gran parte de la inversión que UPM va a hacer, o sea que UPM a la hora de firmar ese acuerdo ya está recuperando gran parte de su inversión. Eso también va a salir de las tarifas de los uruguayos, con este modelo que tenemos de cómo se administra la gestión de la nueva política energética. Vamos a darle a UTE el espacio, después pasamos a OCE, ¿sí? Panel y tribuna me gustaría saber, sobre lo que acaba de plantear, vamos por el punto 1, ¿no? Aquello de que finalmente terminan siendo siempre las familias, la tarifa residencial, la que supera o excede o costea a la tarifa de las grandes consumidores o empresas, ¿no? ¿Hay otra alternativa ante Es del caso eso? preguntarse qué pasaría si fuera la inversa. O sea, es del caso preguntarse qué pasaría si fuera la inversa. Y en la inversa pasaría que los hogares que pasarían a pagar menos y las empresas pasarían a pagar más, determinaría que las empresas que todavía están sobreviviendo en la economía internacionalizada, competitiva, que todavía están sobreviviendo, con ese aumento en su costo, quedarían fuera de mercado. Y al quedar fuera de mercado, esos trabajadores que sustentan esas familias que consumen, entre otras cosas, la electricidad, dejarían de tener ingresos para pagar la electricidad. Es decir, por algo no se hace, no es por la perversidad de este gobierno o del otro, porque si fuera una cosa tan simple, este gobierno tan sensible a las causas populares haría exactamente eso. Y si no lo hace, no es por perversidad o por maldad, no lo hace porque sabe que si se cae la productividad y la competitividad de las empresas, el desempleo en Uruguay sería gigantesco. Y las familias no tendrían nada o casi nada para pagar. Yo creo que esa es la explicación. Perdóname, yo una duda. Los empresarios esos son realmente benefactores de la humanidad, porque mantienen empresas que no le dan rentabilidad y dan trabajo sin ningún tipo de ganancia. Es lo que yo deduzco de tus palabras. ¿Tú pensás que el gobierno... Me parece que es fantástico. Que el gobierno es tan realmente perverso? son almas caritativas que tienen empresas por hacer el bien común. ¿Y tú pensás que el gobierno es tan perverso que le baja la tarifa? Que por algo la tenés una empresa. Si no te da ganancia, la cerraste. Y no te importa si tenés trabajadores o no tenés trabajadores. ¿Cuántas empresas han cerrado ya por esa razón? ¿Y cuántas cerrarían si aumentaran más los costos, Alfredo? Pero es así. Victoria, más allá del rico debate de los compañeros, yo quiero aprovechar, amparado lo que dice Gonzalo, incluso algunos de los comentarios que hizo Pascales. Gonzalo, es curioso eso que vos decís, ¿no? Cuando digo curioso, no estoy emitiendo juicio de valor, ¿no? Porque yo creo que el público que está mirando ahora puede legítimamente sentirse un poco desconcertado, porque horas antes de que se conociera el anuncio del gobierno, las cámaras empresariales hicieron un llamado público a la rebaja bajo la idea exactamente contraria a la que tú estás diciendo, que son ellos los más perjudicados, que son ellos los que lo pagan más, que son ellos los que no reciben las condiciones más favorables que tú decís que desde hace ya décadas están recibiendo. Y yo presumo que si fuera televidente este programa estaría genuinamente desconcertado, porque uno me dice una cosa y otro me dice exactamente lo contrario. Entonces, ¿cómo salimos de eso? Y a propósito, apenas puedas, me gustaría una reflexión sobre eso que se dijo ayer por parte de los gobernantes, de cómo está incidiendo la tarifa de UTE en los ciudadanos que están colgados, ¿verdad? Y que además gastan mucho más que el promedio. Pero las dos cosas me gustaría conocer tu opinión. Sí, por favor. Primero, con respecto al tema del precio de lo de que habla el panelista sobre la rentabilidad, hay que demostrarlo, ¿no? Nosotros tenemos estudios que están demostrando de que en promedio, dentro de todas las ramas de productividad de las empresas del país, pagar la luz le sale un 0,4 de su valor bruto de producción. 0,4. ¿Cuánto le sale a una casa de familia, un ingreso medio, pagar la tarifa de luz? Un 4%. Eso demuestra que son 10 veces más lo que le sale a una casa de familia que promedialmente a una empresa. Por supuesto que acá hay que hacer paréntesis con algunas empresas que son mucho más dependientes de la energía que otras. Pero en promedio, ¿no? Porque estamos hablando de promedios, le vale eso. Y yo espero que me demuestren, ¿no?, todo esto que, como tú decías, salieron a decir. Tiene que ser demostrable. Nosotros tenemos estudios que no es así. Lo segundo, con respecto al tema de los colgados, nosotros tenemos alrededor de un 6, un 7% de conexiones irregulares.
¿tá? O colgado, como vamos a decir. ¿70.000 son? En realidad puede haber unas diferencias de números porque acá entran las pérdidas técnicas, las pérdidas no técnicas, pero vamos a tomar un 7% como un número que está, son los estudios que la propia UTE son la que nos arroja esos números. De ese 7% nosotros tenemos que una tercera parte se concentra en los sectores económicamente más pudientes, sean empresarios, sean de altos recursos, ¿no? Y 2/3 se concentran en los barrios más pobres del país, ¿tá? Ahora bien, es importante tener estos números, porque muchas veces nos pensamos que solo en el barrio carenciado se roba, y no es así. Y lo segundo es que, económicamente, para la UTE, esas 2 tortas de los colgados son iguales. O sea, ese tercio roba lo mismo que los otros 2/3. Y esto también tenemos que saberlo porque dentro de lo que es la discusión de la tarifa es despreciable. Es despreciable, ¿por qué? Porque sin duda que hoy tenemos que la UTE está dando superávit por casi 600 millones de dólares. O sea, no es que la tarifa sube porque hay personas colgadas. Y hay otro elemento que también tenemos que ver porque a este programa que es muy visto... Perdón, COSE se había comprometido a solucionar el tema de los 70.000 colgados. Bueno, nosotros como sindicato, de hecho, trabajando de forma independiente, como sindicato, como movimiento sindical, nosotros tenemos brigadas solidarias que vamos a los barrios, que vamos a ayudar, porque hay un elemento que es social acá. Uno siempre ve el colgado, pero no ve lo que pasa atrás. Nosotros tenemos las informaciones de la Dirección Nacional de Bomberos, que por año se incendian más de 1000 viviendas por este tema, donde hay niños, donde hay familias, donde hay ancianos. Eso no están dentro de los números, pero son cosas que pasan. Nosotros como sindicato queremos hacernos cargo de eso, por eso que tenemos comisiones con los vecinos, donde tratamos de incidir sobre eso directamente, porque es un problema social. Porque también depende la asequibilidad a la energía, ¿tá? Depende de esto, porque si la tarifa sigue subiendo y sigue subiendo, hay gente que no le gusta colgarse. No es que, porque yo me cuelgo porque estoy de vivo. No es que la mayoría de la gente, porque nosotros trabajamos en los barrios, yo personalmente trabajo de operario en los barrios y aparte voy por fuera con el sindicato y trabajamos también, y nosotros vemos que la gente tiene voluntad de pagar. El problema es que empieza a pagar un mes, empieza a pagar 2 meses, empieza a pagar 3 meses y cuando llega un momento, ¿quién puede pagar? Ya te digo, en esos sectores, en los más bajos del país, ¿tá? El costo llega al 10% de los ingresos del hogar, solo para pagar la luz. Entonces, esto es lo que queremos dejar planteado, ¿no? Pero vos decís que no es de recibo que esa situación esté incidiendo en el no bajo de las tarifas. No, nosotros pensamos que hoy la tarifa eléctrica está subsidiando no solo el tema del déficit fiscal para hacer caja, está subsidiando a los empresarios y a los grandes consumidores, ¿tá? Porque ellos pagan poco porque nosotros pagamos mucho. Y está subsidiando, sin duda, a esta política de captación de inversiones que tiene el país, como por ejemplo el tema de UPM y otras empresas que se han instalado. Y aparte está subsidiando a los grandes capitales privados que se han instalado en la energía, que acá hay un detalle que le voy a dejar a todos los televidentes, que es, los generadores privados, la gran mayoría de los molinos no son de UTE, solo el 10% de esos molinos son de UTE, de los 1.500 megas instalados. Esos mismos generadores privados tienen voz y voto dentro del mercado eléctrico del Uruguay. Pero también los grandes consumidores, estos que se quejan que hay que bajar la luz, también tienen voz y voto dentro de la administración del mercado eléctrico del Uruguay. Y muchas veces son los mismos, que se ponen de un lado del mostrador y van a reclamar que le bajen, y se ponen del otro lado del mostrador y van a reclamar que se les pague más por la energía que ellos venden. Bien. A mí me gustaría que nos escuchemos un poco más también, porque está bueno que cada uno dé su opinión, pero resulta que ninguno escucha la opinión del otro. Entonces, se vuelve a repetir el mismo planteo, ¿no? Acabas de volver a insistir con lo que Graciano planteaba o intentaba rebatir. Y es cómo sería la lógica en este país de ser a la inversa y de ser las grandes superficies y los empresarios que efectivamente pagaran más cara la luz. Sí, nosotros no estamos planteando eso, ¿no? Nosotros estamos planteando una simple... Equiparar un poquito más. Sí, equiparar. Bien. Hoy solo aportan el 26% de la facturación de la UTE. Bien. ¿Me permitís ir a tribuna un poquitito? Bien, Fede. Sí, bueno, primero que nada un comentario, que es obviamente que a todos cuando nos sube algo, sea lo que sea, nos molesta, nos duele. Ponemos un ejemplo que puede ser muy sencillo porque subió $1, que fue el peaje. El 1 de diciembre subió el peaje. 5 pesos. $1 sí. subió. ¿5 o 1? 5 pesos. 5 pesos. 5 pesos. Pasó a 90.
Y vos decís, ¿cuántas veces pasa el peaje? Ahora, hay gente que vive cerca de los peajes y lo pasa para ir a trabajar, para volver del trabajo. Bueno, pero también hay mecanismos para lo que probando residencia, sí. Bueno, pero depende de la no te zona sale que 90 pesos. Entonces, todos los productos, porque si la inflación acumulada en los últimos 12 meses es 6,5, todos los demás productos que consumimos en promedio también nos subieron un 6,5%. Y de esos productos muchas veces no nos quejamos y ahí sí que no es ni siquiera que esas ganancias de esos otros productos que consumimos van a rentas generales. Van a embolsar muchas veces porque no está demostrado de por qué suben, no que simplemente suben porque a alguien le aumenta el precio, y van para enriquecer los bolsillos de los grandes empresarios. Creemos que las tarifas de las distintas empresas deberían haber sido diferenciales, que no tendrían por qué ser, a veces en algunos casos, tan excesivas. Tal vez si nadie hubiera dicho nada en estos últimos meses de las tarifas, el gobierno hubiera dicho sube todo 6,5 y nos hubiéramos olvidado y nadie estaría discutiendo este tema. El tema es que sí, que hay una discusión de que si son empresas públicas, creo que Alejandro lo mencionaba medio al pasar, si son empresas públicas, si son entes autónomos, si es una empresa, qué es una empresa pública y cuál es el rol social de la UTE, la OCE, Antel. Bien. Lo mismo que esto que hablábamos en el programa, en la parte anterior del programa, esos $11.000 que en este caso nos alegramos que el gobierno va a pagar para importar el medicamento. ¿De dónde salen? Y todos los demás personas, sobre todo de bajos recursos, que están por esos medicamentos de alto costo. ¿De dónde sale ese dinero para poder comprarlo y que no tengan que hacer un juicio para poder comprarlo? Y sale de la renta general. José Luis. Sí, creo que hay una manera también en la cual me parece que es necesario pararse frente a las empresas públicas, que no son más que eso, empresas públicas, y es que normalmente toda la discusión, si nosotros prestamos atención, la damos desde un lugar de usuario o de cliente. No estoy hablando precisamente por los compañeros, digamos, del sindicato que tienen una visión un tanto más amplia en este aspecto. Pero la mayoría de los que damos un debate siempre nos paramos como clientes o como usuarios y nos olvidamos la otra parte, es decir, de que en realidad somos los poseedores de estas empresas públicas. Eso es un discurso que en realidad me parece que es necesario que lo asimilemos en el sentido de que lo que venimos escuchando también, sobre todo por las fuerzas neoliberales y liberales, es que pretenden ponernos siempre en esa posición de cliente para que veamos a la empresa como aquella empresa ajena a la cual es necesario privatizar para que sea más eficiente. Y yo creo que en realidad la eficiencia de la empresa pública, para quienes las hemos defendido, pasa justamente por lo contrario, por entender que hay que tener tarifas diferenciadas, atender a regularizar todo este tipo de situaciones, por ejemplo, en el caso de UTE, de las conexiones anómalas, de que el derecho al uso al agua realmente sea un derecho para la gente, y el saneamiento, como tú decías, temas olvidados en la agenda muchas veces, pero nos estamos olvidando de que en otras ciudades, por ejemplo en Salto, se está haciendo una planta nueva de OCE y de todo lo demás. Entonces, yo creo que ojo con ese discurso que nos pretende poner solo en la posición de cliente porque es el que termina justificando ciertas privatizaciones. Que sin duda hay un componente acá cuando hablamos, por ejemplo, del cambio de la matriz energética que nos ha costado un montón. Obviamente que ese cambio de la matriz energética ha significado también que muchos de los privados tienen posesión de, en este caso, por ejemplo, de los molinos de viento. Pero me parece que tenemos que estar apuntando más que nada a lograr esas tarifas diferenciadas y si tenemos que exonerar incluso el consumo a los hogares de más bajo consumo, de más bajos ingresos, lo podamos hacer. Ligia. Sí, primero que nada comentarle a José Luis que ya hay varias partes de las empresas públicas que están privatizadas y fue el gobierno del Frente Amplio, ¿no? Bueno, más allá de eso. Hoy en las redes temprano estaba mirando que hay como una explicación que viene digamos, de las filas de los Frente Amplistas, el tema de, bueno, si en un sueldo de 15.000 pesos, ¿cuánto sería el aumento? Y porque mencionan que el aumento de las tarifas es mínimo comparado con, bueno, con un sueldo promedio de 15.000 pesos. Yo me tomé el trabajo de hacer la cuenta y saber cuánto es el porcentaje en un sueldo de 15.000 pesos de las tarifas, además del aumento, ¿no? Entonces, para un sueldo promedio de 15.000 pesos, la cuenta es que en gastos fijos, en gastos para pagar UTE, OCE y Antel, se va un 22% de ese sueldo, se va solamente en pagar esos gastos fijos, esas tarifas públicas. Bien, más allá de eso, con respecto al tema, me parece que acá lo único que hay es un afán recaudador del gobierno, como siempre, para equilibrar las cuentas públicas. Y no podemos dejar de descontextualizar y digamos, es imposible darse cuenta en qué momento estamos, en qué contexto estamos.
Estamos hablando de que se le exonera tributariamente 3.400 millones de dólares al año a las grandes empresas. Y lo dicen los mismos legisladores del Frente Amplio. 3.400 millones exonerados de impuestos grandes empresas, cuando a los trabajadores siempre se termina ajustando y terminan pagando impuestos, muchos más impuestos, los bolsillos de los trabajadores. Así que acá podemos darnos cuenta, ¿para qué se está gobernando? ¿A qué bolsillos está defendiendo el gobierno? ¿Los bolsillos de las grandes empresas o los bolsillos de los trabajadores? Me parece que va por ahí el tema. Vale. Yo no tengo reparos en decir que esto es un tarifazo, más apoyándome en las palabras del invitado. ¿Y por qué lo digo? Porque siempre se castiga al trabajador por malos acuerdos, compramos energía sin necesitarla a privados para beneficiar a esos privados porque el Estado no necesita esa energía y la vendemos a un costo realmente muy bajo. También se castiga al trabajador por malas administraciones y ejemplos tenemos millones, tenemos en ANCAP, tenemos en ACE, tenemos en el MIDES. Entonces es lícito que la gente ante voces que digan que se puedan bajar las tarifas, se quejen de este aumento, porque el trabajador no trabaja para mantener al Estado, también quiere ser recompensado por su esfuerzo y poder disfrutar de su sueldo. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, seguimos analizando estos temas, pasamos al agua, ¿te parece? Mientras tanto, les recuerdo nada más que los jueves en Vía Confort son únicos con ofertas increíbles. Pueden aprovechar para Navidad las mejores bicicletas, por ejemplo. Este modelo Mystic Suite rodado 16 para niñas, diseño divino con guardabarros, frenos, V-brake y 1000 detalles más por solo $139. O tenés este modelo divino Bambino DLX rodado 16 que viene con caramañola, guardabarros, frenos V-brake y muchos detalles más como están viendo. Solo $127. Llamen ya al Fonovía 2507-3883 y garantizate el mejor regalo para esta Navidad. Pausa y ya volvemos.